Muy buenas noches a todas nuestras amigas y hermanas que se han conectado en esta hora para ser parte de este programa Unidas en la Fe, un programa dedicado a las mujeres con el mayor deseo de que cada una seamos edificadas, que cada una seamos bendecidas y ministradas a través de la palabra de Dios y de cada una de las enseñanzas que podemos impartir a través de este. Hoy tengo un versículo para compartir con cada una de ustedes. Está en el Salmo capítulo 32, verso 7, donde dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Es un versículo que nos fortalece y nos ayuda cada día a confiar en nuestro Señor y en nuestro Dios. Bien, mis amadas hermanas, vamos a iniciar entonces con las sesiones que tenemos a través de este programa. Tenemos la sesión de ¿Sabías qué? En el segundo lugar tenemos la sesión de Heroínas de la Historia. En tercer lugar tenemos Vitalidad, un espacio especial para nosotras en cuanto a nuestra salud y a nuestros cuidados. Y tenemos también A los pies del Maestro, una porción de la palabra que iremos a estudiar en esta preciosa noche para así nosotros cada día ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es el gran deseo de nuestro Dios. Bien, hoy les voy a hablar de algo muy particular en la primera sesión de ¿Sabías qué? Y es que en muchas ocasiones nosotros nos hemos preguntado, bueno, si la H es una palabra, una letra que no tiene sonido, ¿para qué la utilizamos? Y en muchas ocasiones nosotros nos vemos algo confundidas o traumadas porque quizás no sabemos cuándo colocar la H y cuándo no. Es una de las preguntas que continuamente cuando tenemos que escribir algún texto nos tenemos que hacer. En el diccionario o en el idioma español nos encontramos con más de 2000 palabras que comienzan con la letra H. Esta puede también aparecer intercalada en medio de alguna palabra, como es en el caso de zanahoria, adhesivo, taur o bahía. A lo largo de la historia ha habido numerosos intentos para reprimir esta letra, pues se ha considerado inútil, por lo mismo, por lo que decíamos hace un momento, porque no hay en ella ningún sonido aparentemente. En el año 1823, el lingüista venezolano Andrés Bello, en compañía de Juan Carlos García del Río, un escritor colombiano, también uniéndose a ellos años más adelante Gabriel García Márquez, abogaban para que se eliminara la letra muda del abecedario. En 1726, los autores del Diccionario Lengua Castellana, publicado por la Real Academia, se pronunciaron diciendo que la H casi no es una letra, ¿sí? Pero vemos que esta ha permanecido hasta el día de hoy. El H es una letra muy compleja y existe porque ha ido reuniendo a lo largo de la historia una serie de valores, algunos de los cuales han desaparecido, pero otros aún se mantienen. El caso es que la H siempre ha sido muda. Ella solamente tiene sonido cuando antecede la letra C y suena ch, o la che, como conocemos en el diccionario. Pero en otras oportunidades, pues la H no aparentemente no tiene ninguna función. Esta letra aparece en los fenicios, fueron los primeros en utilizarla y la pronunciaban como una J aspirada, o sea, una J, ¿sí? Luego los griegos adoptaron también esta letra, dándole o haciendo uso de ella como nosotros conocemos hoy la letra mayúscula. De los griegos pasó al latín, donde el sonido había suavizado un poco, y luego pasó al español, donde al principio también sonaba de una manera aspirada, pero luego fue perdiendo la fuerza del sonido de esta letra hasta quedar absolutamente muda. Se cuenta que en la historia tanto la H como la F eran funcionales. La H prácticamente pasaba
a reemplazar la F, utilizada también en el castellano. Y vemos que se usaba en el año o en el siglo XIV aproximadamente, se le dio este uso como el reemplazo de la F. Y en el caso de la harina con H, no se mencionaba harina sino farina. También vemos que el verbo hacer se decía facer, el hecho se mencionaba felecho, herir, ferir, hurto, furto, humo, fumo. Entonces, luego también encontramos que después de estar no al principio, también la encontramos en intermedios donde, por ejemplo, la palabra búho se decía bufo en latín, usándola como la letra F. A partir del siglo XV esta tendencia fue cambiando y la forma aspirada que se pronunciaba ya se creía que era algo vulgar, que era de la plebe los que hacían uso de estas palabras, y entonces así fue como comenzó a hacerse muda esta letra. Hoy en algunos lugares donde se habla el español se usa mucho la H con ese sonido de la J o también de la F, ¿sí? Por ejemplo, la palabra huracán, que nosotros la usamos con H, la escribimos con H, se pronuncia en algunas partes como furacán o también huracán. En México, por ejemplo, la palabra jalar es varía y es de donde proviene, nosotros la usamos también jale, jale, pero la palabra tiene su raíz en la H, donde dice alar o jalar. También son muchas las palabras de origen árabe adoptadas por el español que llevan la letra H, como es en el caso de hámster, que es con H, nosotros lo mencionamos así, hámster, pero se escribe con H. La palabra holding, el hachís también, y cuando hablamos de una pizza hawaiana, realmente se escribe con H y esta H se pronuncia como si fuese una J. Algunos pensamos entonces que es una palabra inútil, que es una letra inútil, una letra que no necesitamos porque nos trae alguna confusión en el momento de escribirla. Pero la letra H tiene un uso justificado. Por ejemplo, antiguamente la letra U y la V se escribían exactamente igual, con la misma grafía. La H sirve para identificar que la letra que le sucede en el caso de la palabra huevo, que es la V la que sigue, entonces es una U y no una V. Explica, o sea, cuando la H antecede a la U es para decir o significa que no es una V, sino una U, huevo. Hay un dato de otro ejemplo de más utilidad. Por ejemplo, en el caso de la palabra búho, la H intercalada sirve para marcar el hiato. O sea que hay dos sílabas en esta palabra. También hay una separación entre la U y la O. La palabra búho se compone entonces de dos sílabas y no de una sola. Para eso nos sirve entonces la H. Por supuesto, la H sirve a la hora de escribir para diferenciar palabras homófonas, vocablos que en el lenguaje hablan o suenan exactamente igual, aunque tienen un significado diferente. Por ejemplo, podemos hablar de armonía con H, armonía sin H. Podemos hablar también de uno con H, que significa diferente a uno sin H. Ojear, que significa ojear con H significa diferente a ojear sin H. O la palabra hola con H, que la hablamos del saludo, o la ola sin H, que es las que son formadas en el mar. O cuando hablamos de la ala con H,
y la ala sin H. Todas estas tienen diferente significado. Aunque hay algunas palabras que suenan de la misma manera y significan lo mismo, escritas con H o sin H, como en el caso de arpa o arpa, arpillera o arpillera en sin H. Urraca puede escribirse de las dos maneras, con H o sin H, como para señalar algunas. Ahí vemos entonces que la H, aunque no suene, también tiene su esencia. Bien, hasta aquí entonces esta era nuestra nota de ¿sabías qué? La importancia que tiene la letra H en nuestro idioma. También estaremos viendo entonces a heroínas de la historia, a una mujer llamada Eliza Davis George. Esta mujer era de raza negra y ella solicitó ser misionera y le rechazaron sin ser evaluada, sin mirar las posibilidades de su carácter o de su llamado. Fue rechazada inmediatamente, pero ella no perdió las esperanzas y en medio de tal frustración aparente, ella no lloraba, sino que ella colocaba como ejemplo en Isaías 53:3, donde se menciona que nuestro Señor Jesucristo o el Mesías sería despreciado y rechazado por los hombres. Entonces ella decía que Jesús había caminado por la senda del rechazo antes que ella. Eso le hizo soportar la situación, el anhelo que ella tenía de servirle al Señor. No cesó en ello. Ella no desistió pese al inconformismo de las otras personas o del rechazo, sino que ella siempre abrigó la esperanza de servirle al Señor Jesucristo, especialmente en África. Eliza se familiarizó con el amargo sabor de la desilusión mucho antes de que su sueño se hiciese realidad. No era solamente su condición de mujer y además de que ella era una mujer soltera la que obraba en su contra, sino también el prejuicio racial, era una negra, y las presuposiciones estrechas sobre quién sí y quién no reunía las cualidades para ser misionero. Sin el apoyo de sus líderes espirituales, Eliza se aferró a la esperanza de que un día crecería en ella. Pasaron aproximadamente 10 años antes de que su esperanza se viera recompensada y Eliza pudiera viajar a Liberia, una nación fundada por antiguos esclavos. Eliza fue la primera misionera afroamericana en Liberia. Ella nació el 20 de enero de 1879 y en 1918 se casó con Charles Thompson George, un estudiante de medicina en Guyana. Sus raíces espirituales se formaron en la Iglesia Bautista de Antioquía en Hills Prairie. Ella era una joven bella, era educada, decidió renunciar a su cargo como maestra en la escuela de Guadalupe para convertirse en una misionera extranjera. En sus palabras ella decía: estas son las razones que tengo para ir. Debo de ir porque siento el llamado del Espíritu Santo para ir. Segundo, he encontrado el sentido de mi vida. Ella creía que el sentido o la razón por la cual ella estaba en esta tierra era para ir a África a llevar el mensaje del Evangelio. En tercer lugar, decía ella que en África habían millones de hermanos perdidos. Y en cuarto lugar, dice ella que África es el hogar de nuestros antepasados. Ella no se olvidó de dónde venía y que ella tenía un deber con todas aquellas personas que quizás habían tenido que atravesar por situaciones tan difíciles como le tocó a cada uno de ellos en medio de la esclavitud. El 12 de diciembre de 1913, Eliza Davis abordó un barco rumbo a África junto a otros 6 misioneros. Llegó a Monrovia, Liberia, el 20 de junio de 1914. 150 personas aceptaron a Cristo en la primera reunión que hizo. Durante los 55 años que vivió en África, Eliza vio a millares de liberianos convertirse a Jesucristo y estableció más de 100 iglesias. Sin embargo, también fueron años llenos de desilusión y retroceso. Pues el hombre con el que ella se había casado no pudo soportar esta labor
misionera, la presión. Fue un hombre que se convirtió luego en un alcohólico, empezó a abusar del licor, no se refugió en Dios y él muere, pierde su batalla, no solo con su vida ministerial, su servicio a la comunidad, sino su vida personal, su vida matrimonial. Pese a que esta mujer, Elisa, tuvo que sufrir los inconvenientes en su matrimonio por la situación de su esposo, ella no cesó de hacer la labor. Su esposo fue destrozado. La asociación misionera no les apoyó, los dejaron prácticamente solos, y esto fue lo que hizo que el esposo de Elisa desistiera de su labor que había emprendido con su esposa. Sin embargo, Elisa se negó a abandonar el campo misionero y buscó su propio respaldo financiero para poder continuar su trabajo en Liberia hasta superar con creces los 90 años de edad, con la esperanza firmemente puesta en aquel que fue rechazado por los hombres, o sea, en nuestro Señor Jesucristo. Elisa Davis George se convirtió en la primera mujer negra que desarrolló una obra pionera en el campo de las misiones en África. Recuerde, fundó 100 iglesias en aquel lugar. Y el 8 de marzo de 1979, a la edad de 100 años, entonces Elisa pasó a vivir en las moradas de su Padre Celestial. Una mujer a la cual hay que admirar por su entesa, por su firmeza, por la confianza que puso en Dios y por su gran deseo de convertirse en un instrumento en las manos de Dios, pese a la oposición, pese al rechazo, pese a las circunstancias familiares que les tocó enfrentar y pese a las situaciones económicas tan difíciles. También fue abandonada debido a la situación de su esposo. Pero Dios no cesó de ayudarle y de darle la fuerza, y vemos que Dios le dio muchos años de vida para ella poder contemplar y ver la mano de Dios obrar en la vida de aquellos que necesitaban conocerle. Bien, la semana pasada también quedé viéndoles un tema en cuanto al sueño. Estuvimos viendo en la sesión de vitalidad la importancia del sueño y veíamos que es muy importante que durmamos bien, porque ese sueño que nosotros tengamos, sea bueno, es lo que nos va a ayudar a retomar las energías para poder enfrentar los quehaceres del día siguiente. Hablamos de algunas cosas, de lo importante que era dormir de noche, de lo importante que era tener un horario. También lo bueno que es siempre estar acostumbrados o tener buenos hábitos en cuanto al sueño, la misma hora de acostarnos, la misma hora de levantarnos, y también como los científicos han comprobado de que la siesta es muy importante para recobrar la energía en el día. Veíamos que la siesta se debía de hacer aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Debemos entonces de tratar de dormir bien, y veíamos que esto trae algunas consecuencias, el no poder dormir bien, como era el estrés, la ansiedad, el cansancio, la somnolencia, la poca capacidad para concentrarse, la lentitud de respuestas y la falta de reflejos. Vemos también que hay algunas enfermedades que están asociadas con el sueño. Estas pueden ser, voy a enumerar algunas, no soy diestra, no soy médico ni nada de eso, pero de las lecturas que uno hace en la revista de salud se encuentra con estas noticias que son muy importantes nosotros conocerlas, porque a veces nosotras nos diagnosticamos por nuestra propia cuenta y no logramos superar muchas cosas si no tenemos, en este caso, un sueño saludable, un sueño higiénico, como lo se llama también, y desconocemos muchas veces las razones. Entonces vale la pena mencionar algunas posibles causas para que quizás nosotros podamos ubicarnos, y cuando nosotras tengamos dificultades para dormir siempre será bueno consultar con nuestro médico. Una de las causas es la narcolepsia. Este es un trastorno de sueño
con poca prevalencia en la población, o sea, son muy pocas las personas que lo sufren, pero esto consiste en que la persona no duerme de noche, pero en el día tiene unos ataques de sueño profundo y se puede quedar dormido en cualquier lugar, bien sea en el bus, en el trabajo o aún laborando, puede pasar el tiempo dormidos. Esto es peligroso y también eso puede permitir que la persona tenga que pasar por debilidad muscular. También las personas sufren de alucinaciones causadas entonces por esta enfermedad. Es peligroso porque la persona se puede accidentar muy fácilmente. Otra de las causas de la pérdida de sueño es la apnea. Esta es como si paráramos o parara nuestra respiración por un momento mientras estamos dormidos. Es muy importante detectarla. Hoy encontramos que médicamente nos practican un examen de sueño, una prueba de sueño para mirar si tiene episodios de apnea, o sea, donde usted o yo dejemos de respirar mientras estamos dormidos. Esto hace que haya un problema de hipertensión pulmonar, también permite problemas cardíacos, ocasiona dolores de cabeza. Y al obstruirse la respiración, entonces la persona puede llevar a cabo muchos problemas asociados con esto. La persona que padece apnea puede ver señales de esta enfermedad en los ronquidos, ¿sí? También si usted ronca es bueno consultar al médico. Esos ronquidos cuando nos sentimos ahogados entonces nos hace también despertar varias veces en la noche, no permitiendo así que tengamos un sueño reparador o un sueño que nos permita descansar bien. Para esto hay diferentes tratamientos, algunos medicamentos, algunas operaciones quirúrgicas o algunos aparatos que nos pueden conectar en la noche para así ayudar a despejar las vías respiratorias. El insomnio también puede ser tratado por algunos tratamientos. Algunos casos puntuales son los medicamentos, algunas medicinas, pero lo mejor es consultar y tener algunas terapias conductuales y ver realmente qué es lo que provoca ese nerviosismo en el insomnio que no nos deja dormir. En muchos casos es fobias, pánicos, la mente empieza a imaginarse cosas o a darle lugar a cosas que les llenan de temor y también les impide el dormir. Otra de las causas son las pesadillas. Las pesadillas han sido objeto de estudio durante mucho tiempo, muchos años. Se han escrito películas y libros de análisis de las pesadillas, un trastorno del sueño de uno de los más frecuentes en los niños entre los 4 y los 12 años, aunque también se puede producir en personas adultas, pero surge desde la infancia por lo regular. Estas pesadillas son ocasionadas por algunos traumas, por algunos miedos que han sido plasmados en algún momento de su vida y al dormir entonces se traen a la mente como recuerdos y se expresan entonces todos esos temores que hay dentro de cada persona. Estas pesadillas también pueden estar causadas por las fiebres, por los traumas o por el estrés. Esas pesadillas hacen experimentar miedos, pánicos y la persona cuando se levanta entonces se levanta muy cansado y con deseos de volver a la cama. Para no tener pesadillas es aconsejable estar relajados a la hora de ir a dormir, así como dejar los problemas fuera del dormitorio. Probablemente en los días a nosotros muchas cosas nos salen mal, pero en el momento del descansar hay que descansar y dejar que el sueño permita la recuperación de nuestras energías. Otra causa puede ser el sonambulismo.
Este es un trastorno del sueño que se destaca por despertar la actividad motora del individuo. O sea, la persona puede levantarse de su cama, puede caminar tranquilamente por la casa, puede hacer algunas labores, pero en sí la persona está dormida. Esta también es una situación bien peligrosa, bien riesgosa, porque la persona dormida está viendo lo que no es real, ¿sí? Entonces eso puede también ocasionar algunos accidentes. Las personas que más sufren de esto son los niños y los adolescentes, pero de igual manera que las pesadillas también se pueden producir en las personas ya cuando tienen una edad adulta. Hablar de noche es otra de las causas que tenemos para el trastorno del sueño. Las personas hablan mientras duermen y eso hace que el sueño no sea reparador, ya que nos estamos exponiendo a una carga adicional a nuestro aparato respiratorio y a nuestras cuerdas bucales. Por lo general la persona puede levantarse con carraspera o con la boca demasiado seca y eso también le produce incomodidad. Acompañada de esta también tenemos el bruxismo. En épocas de estrés, por lo regular, siempre nuestra mandíbula pareciese que recogiere todo el estrés y se acumulara allí toda la tensión y comenzamos a rechinar nuestros dientes. Esto también hace imposible que nuestro cuerpo se relaje, nuestros dientes se desgastan y la presión que se recibe en esta parte del cuerpo entonces hace que amanezcamos tensos y cansados. Vemos entonces que estas son algunas de las situaciones o causas que pueden ocasionar también el trastorno de sueño o impedir que nuestro sueño sea realmente de descanso o un sueño reparador y así nosotros tener las suficientes energías para enfrentar las labores del día siguiente. Bien, vámonos a entrar ahora a hablar de la cuarta sección, a los pies del maestro. Recuerde que al final estaremos orando por cada una de sus peticiones. Las puede estar colocando enfrente a través del chat y estaremos orando por ellas al final. Creo que Dios quiere bendecirnos en este día, en esta preciosa noche a través de su palabra. Y Dios siempre está cuidando de nosotros. He titulado esta porción de la enseñanza La queja, porque precisamente en el día de hoy, en la mañana, cuando yo me levanté, hubo cierto reproche en mi mente. Quizás en un momento pensé un día más y qué nuevo hay en el día de hoy, pero lo hice en forma de reproche. Pero luego reflexioné y dije, no es posible que yo me esté quejando cuando hay tantas cosas por hacer y seguramente que hoy Dios hará cosas nuevas y hará cosas diferentes. Por eso en mi tiempo devocional me dediqué a meditar en esta palabra y fui a Éxodo en el capítulo 3, verso 8, donde el Señor tiene su encuentro con Moisés allí en la zarza ardiente. Y el Dios que se le presenta a Moisés le hace una promesa donde dice de la siguiente manera, dice así: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Vemos que a través de esta palabra, y luego el Señor la repite más adelante, creo que es en el versículo 14, donde el Señor vuelve a repetirle a Moisés el plan y el propósito que él tenía con el pueblo de Israel. Dios, cuando llega a la vida nuestra, también nos hace grandes y preciosas promesas. Dice la palabra de Dios que nosotros tendremos un cielo nuevo, una tierra nueva. Nos espera un futuro de gloria, un futuro maravilloso, un futuro donde no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad, ni ninguna de las cosas que puedan afligirnos aquí en la tierra. Este pueblo estaba recibiendo, en el pueblo de Israel, una gran promesa de Dios,
Pero vemos que al transcurrir el tiempo, viene también la queja y creemos que fue una de las razones por las cuales muchos de los que salieron de Egipto no alcanzaron a llegar a la tierra prometida. Pues realmente cuando nosotros nos acostumbramos a quejarnos continuamente, estamos ofendiendo y desagradando a Dios. Vemos que Dios, desde que Egipto salió desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios comienza a mostrarle los milagros y las cosas maravillosas que él podía hacer para cuidarlos y para defenderlos de sus enemigos. En el capítulo 11 del libro de Números, encontramos que se nos narra también en otra parte de la historia este recorrido que hizo el pueblo de Israel en un momento de queja, y quiero leer desde el verso 1 hasta el verso 6, Números capítulo 11, que dice: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Y me impresiona esta parte donde dice: y ahora mi alma se seca. Y es como en muchas ocasiones nosotros podemos expresar nuestra ingratitud de lo que estamos atravesando, que seguramente las cosas que nosotros atravesamos no serán tan difíciles como de otras personas o de otros pueblos, pero nosotros siempre consideramos que los momentos más difíciles nos tocan es a nosotros. El decir que el alma se seca está expresando el inconformismo de lo que está viviendo, no le encuentra sentido a lo que están experimentando en ese momento. Y yo creo que era precioso ver cómo Dios los había libertado de la esclavitud, les había permitido pasar por el Mar Rojo en seco y ver que sus enemigos se habían ahogado allí, como Dios había tratado con la dureza de Faraón por guardar, por cuidar a su pueblo el día de la Pascua, donde sus primogénitos fueron libertados de la muerte. Todos estos milagros y todas estas cosas era lo suficiente, pudiéramos decirlo hoy, y quizás nosotros lo expresamos, suficiente para estar sumamente satisfechos y sumamente agradecidos y gozosos por lo que Dios había hecho, y conservar en el corazón esa esperanza de que realmente Dios cumpliría sus promesas de llevarlos a un lugar, a una tierra donde fluía la leche y la miel. Pero la queja no solamente la vemos aquí en el pueblo de Israel, pues la queja existe desde el principio, desde que Adán y Eva estaban allí en el huerto del Edén. Comenzaron las quejas y vemos como cuando Dios confronta a Adán, Adán se queja diciendo: es que la mujer que me diste, se estaba lamentando de lo que era una bendición para él, lo que Dios había creado para que él se deleitara. Y también vemos que la mujer, tratando de justificar su condición de pecado, su desobediencia, también se queja de la serpiente que había estado allí para tentarla o para provocarla a fallarle al Señor. No estamos lejos nosotros de esto, de quejarnos y de lamentarnos. Como les he dicho, la queja existe desde
desde el principio de la creación. Y nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a ser ingratos y a ser desagradecidos con lo que Dios nos ha provisto o lo que Dios nos da. Una psicóloga cristiana llamada Estela Roldán dice que las personas que se quejan constantemente terminarán por deprimir, estresar y poner de mal humor a otras personas. También ella dice que en Colombia hay mucha queja, siempre nos quejamos por todo, por el sueldo, por la vivienda, por la alimentación, por los días de trabajo. Por los días de trabajo y por tantas cosas que nos rodean, pero que nosotros, si nos comparásemos con otros lugares, por ejemplo en el caso de la India, nosotros vivimos en un país desarrollado y donde tenemos muchos privilegios, pese a las cosas malas que hayan, tenemos muchos privilegios, pero la queja no deja de estar allí. Y hay dos regiones en nuestro país donde la queja es sumamente extrema. Bueno, nosotros los antioqueños no nos encontramos entre esos dos grupos, pero aún así nosotros siempre nos estamos quejando y nos estamos lamentando. Quejarse es una actitud de pecado, es una actitud que desagrada a Dios. Y vemos cómo este pueblo de Israel, pudiendo haber tenido la posibilidad de llegar en 2 semanas aproximadamente a la tierra que Dios le había prometido, a esa tierra donde había o donde fluía la leche y donde fluía la miel, tardaron 40 años para llegar allí. ¿Por qué la tardanza si era tan fácil estar en ese lugar rápidamente? Bueno, simplemente este pueblo pasó durante 40 años en este desierto porque fue un pueblo que le faltó fe. Fue un pueblo incrédulo y fue un pueblo que constantemente estuvo quejándose. Siempre hubo una queja tras otra, una queja tras otra y siempre se estaban lamentando de lo que tenían que vivir y enfrentar y no se percataban de que cada situación difícil que Dios les permitía pasar era para mostrarles su mayor gloria, su mayor poder, era para permitirles a cada uno de ellos una mayor experiencia en el Señor. Ellos tenían una promesa del mismo Dios. Dios les había hablado a ellos de que Él los iba a sacar de allí para un lugar mejor, para un lugar espacioso, para un lugar maravilloso. Pero ellos solamente vivían el momento y se quejaban de las circunstancias que les tocaba pasar mientras iban a ese lugar que Dios les había prometido. Nosotros somos testigos de cómo Dios nos provee y cómo Dios nos bendice. Hemos visto milagros de Dios, o por lo menos yo puedo decir, he visto muchos milagros de parte de Dios en mi vida, en los que me rodean, en los hermanos de la congregación, en los momentos, en los hermanos de la iglesia. Hemos visto milagros en este tiempo de pandemia, en este momento de cuarentena. Y aún así hay un lamento y hay una queja, y fue lo que a mí me dolió en la mañana del día de hoy, cuando, aunque esa queja no salió de mi boca, sino que la tuve en mi mente, luego me dolió porque quejarme sabiendo que puedo disfrutar hoy de tantas cosas hermosas que Dios me permite tener. Cuando nosotros nos sentimos estancados, pudiéramos decir, y yo creo que muchos de los hermanos o las hermanas de la iglesia que se han sentido en algún momento estancadas al no poder estar en la congregación, a no poder participar del servicio, de pronto del ayuno comunitario, de la vigilia comunitaria, participar del culto, el poder compartir con las hermanas. Vienen como esas frustraciones, esos momentos de tristeza, de angustia y quizás de desesperanza, pero que
seguramente tras de todo ello, Dios siempre tiene un plan y tiene un propósito con nosotros. Nosotros como iglesia no estamos estancados. Si nosotros nos dedicamos a buscar esas promesas que Dios nos ha dado, entonces no tendremos por qué sentirnos estancadas espiritualmente, sino al contrario, nos deberíamos de sentir más fuertes y más dispuestas en las manos de Dios, en los propósitos que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. No debemos de darle cabida a la duda de las promesas que Dios nos ha dado. Algunas hermanas, y he podido compartir con algunas personas que dicen sentirse descarriadas por no estar participando del culto. Pero déjame decirte que aquí lo más importante es que nosotros podamos mantener nuestra relación con Dios, esa relación de amor, esa relación de intimidad, donde podemos acercarnos al Señor y expresarle todo lo que sentimos con mucho respeto, con mucha reverencia, y seguramente Dios nos dará una respuesta, como lo hizo Dios conmigo en el día de hoy. Muy cerca de nosotros está la leche y la miel, y a veces nosotros no la percibimos. Le damos tantas vueltas al asunto y comenzamos a mirar todas las cosas negativas, a dejar que nuestra mente se llene de pensamientos negativos, a permitirle a nuestro corazón que tenga la tendencia a desfallecer y a poner en duda los planes, los propósitos de Dios. Algunas personas quizás dirán en este momento de pandemia y nuevamente estamos en confinamiento y pensarán que no hay ministerio, que ya no hay nada que hacer en la obra del Señor, que quizá los planes de Dios con cada uno de nosotros se han terminado, pero no es así. Está comenzando una nueva forma de nosotros llevar el mensaje de Dios, de nosotros ser útiles en las manos del Señor. Lo más importante es que nosotros, al mantener la relación con Dios, pues Él nos guiará y nos mostrará realmente a dónde es que nosotros nos vamos a dirigir y cómo nosotros vamos a enfrentar esta situación de confinamiento. Dios siempre, absolutamente siempre, nos está consintiendo. Dios siempre nos está mimando, Dios siempre está ocupándose de nosotros, de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra parte física, emocional, espiritual. En todas las áreas Dios siempre está atento a nuestra vida. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios realmente está haciendo en nosotros. Pero cuando venimos al Señor y nos postramos delante de Él, nos permite entonces experimentar su cuidado, sus caricias, su amor, su ternura. Y también Dios se encarga de hablarnos a través de la palabra o a través de otras personas, de la congregación, a través de la oración. Dios nos habla a nuestro corazón y nos muestra los planes que Él sigue teniendo con cada una de nuestras vidas. Los israelitas, mientras iban por el desierto, solamente estaban pensando en los ajos y las cebollas que se comían allí. Vemos que pensaban en los pescados que se comían gratuitamente, que no tenían que comprar. Pensaban en tantas cosas, pero se les olvidó que allí ellos eran esclavos. En muchas ocasiones, cuando yo me dirigía a la iglesia, yo pensaba en mi mente, en mi corazón, yo decía, ¿yo por qué voy a la iglesia? ¿Es un deber que tengo? ¿Es un deber laboral? ¿Es una responsabilidad laboral? ¿O realmente lo hago porque amo al Señor? Y he entendido que mi relación con Dios no depende de si asisto, de si voy, si podemos estar allí o no. Es necesario que nos congreguemos como iglesia, es necesario, pero también es necesario a veces sentir y evaluarnos el por qué lo hacemos y entender que nuestra relación con el Señor debe de ser lo más importante. Nuestro pasado no nos dejó nada bueno.
Y ya los días que están atrás ya han pasado, ya vienen cosas nuevas para nosotros cada día, y esas cosas nuevas son las que nosotros tenemos que ir a experimentar y a disfrutar, porque son las cosas que Dios nos permite pasar, son las cosas que Dios nos permite tener. Este pueblo allí comiendo ajos y cebollas estaban esclavizados. Ahora no tenían los ajos y las cebollas que anhelaban, pero aún así Dios en su amor les dio un maná continuo, una palabra, les permitió ver su gloria en el monte, como vieron que Dios hablaba estrondosamente, pudieron percibir que Dios estaba con ellos a través de la luz, de la nube, a través del fuego, que el Señor siempre estaba ahí protegiéndoles, alumbrándoles el camino, protegiéndoles del sol, les daba un alimento especial, un alimento que nadie, solo ellos pudieron experimentar, solamente ellos pudieron comer. Y nosotros, hermanos, podemos disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado a cada una de nosotras. Y esas bendiciones solamente nosotras personalmente las podemos disfrutar. Otras personas no lo pueden hacer por nosotros. Por lo tanto, cada día nosotras tenemos una experiencia nueva que vivir en el Señor. Una experiencia nueva, un aprendizaje nuevo de parte de Dios. Porque Dios no es un Dios que se le agotan los recursos. Él siempre tiene recursos nuevos y recursos diferentes para trabajar en nuestra vida, para hablarnos y para bendecirnos, para ministrarnos, para consentirnos y para contemplarlos. Este pueblo, teniendo el maná, el pan del cielo, lo más especial, se lamentó y se quejó. Pero Dios en su gran misericordia, dice la palabra del Dios ahí en Números, que Dios les concedió tener codornices y que comieron de una manera abundante. Y los más ingratos comieron hasta saciarse, y dice la palabra que les caí, la carne de las codornices les salían aún por la nariz, y muchos murieron. Vemos entonces que Dios allí reprende a este pueblo diciéndole: ustedes quieren esto, tómenlo en la abundancia. No soy escaso para darles. Pero a veces nuestra ambición y a veces nuestra falta de valorar lo que Dios nos da nos permite autodestruirnos, dañar, deteriorar nuestra relación espiritual, nuestra relación con Dios. El pueblo entonces, aquel pueblo que salió un día como esclavos, pereció en el desierto. Y muchas veces, y muchas de nosotras, quizás algunas que están viendo este programa en esta hora, están pasando por un momento de desierto, por un momento difícil, donde quizás sienten alguna sequedad espiritual, o algunas están dejando morir espiritualmente, han dejado su relación con Dios, se han olvidado de que mi relación con Dios es lo más importante, pese cual sea las circunstancias. Dios debe ocupar mi primer lugar, y no están disfrutando de Él, no están disfrutando de las bendiciones que Dios les tiene para este tiempo, para esta época. Dios permitió que salieran de allí de Egipto 600,000 hombres que eran continuamente consentidos por Él. Pero su queja los llevó a la muerte, porque Dios se enfadó, Dios se enojó, y bajo su enojo ellos perdieron su relación con el Señor. ¿Qué tal si nosotros rechazamos y desechamos toda palabra de queja de nuestro vocabulario? Si dejamos de lamentarnos tanto por lo que vivimos o por lo que nos toca pasar, porque siempre tenemos la tendencia a no estar contentos con lo que tenemos, no tenemos la posibilidad de... Yo un momento, vamos a continuar.
Bueno, ahí vamos en que, sí, ¿por qué no de eliminar de nuestro vocabulario la queja, el lamento? Siempre estamos quejándonos si tenemos, si no tenemos, si tenemos poco, si tenemos escasamente, si tenemos en abundancia también nos quejamos. Muchas veces lamentamos, por ejemplo, las mujeres, las amas de casa, si hay poco mercado o poco alimento, hay queja, pero si hay bastante alimento y hay mucho también de dónde escoger, también nos quejamos. Y qué pereza y tanto hacer de comer, ay, qué pereza tanto pollo, qué pereza tanta carne, qué pereza tanto comer arroz, qué pereza tanto comer arepas, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos de que gracias a Dios tenemos todas esas riquezas y son abundancias. Muchas personas no tienen ni una arepa, ni una papa, ni siquiera sal para echarle a un agua, no tienen el alimento. Y nosotros disfrutando de todas esas bendiciones que Dios nos da, nosotros nos quejamos. Miramos también que por qué razón debemos entonces renunciar a este vocabulario de queja. En primer lugar, porque al hacerlo estamos mostrando inconformidad y rebeldía hacia la voluntad de Dios. Estamos inconformes con lo que Dios nos da. Estamos inconformes con lo que Dios nos permite vivir. Luego, también podemos decir que a través de la queja pecamos contra el carácter de Dios, contra su misericordia, contra su amor, su bondad, su fidelidad, su compasión por nosotros y por lo que Él nos da, que siempre nos lo da abundantemente. En tercer lugar, es una manifestación de demostrar que creemos en un Dios injusto. Muchas veces tratamos mal al Señor diciéndole que Él es injusto y tratamos nosotros de acomodar las cosas a la manera nuestra y consideramos que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. En cuarto lugar, la queja se convierte en amargura que contagia a las otras personas porque siempre lo estamos pronunciando, otras personas nos escuchan y quizás muchas de ellas también se van a dejar afectar por lo que nosotros les decimos. Podemos terminar también siendo codiciosos, ya que la queja nos lleva siempre a querer más y más y más. Y por último, también destruye el gozo, el bienestar y nos impide disfrutar lo que Dios hace por nosotros. Es así, hermana, que el llamado que Dios nos hace en esta preciosa mañana es que cuidemos nuestro vocabulario, que dejemos de lamentarnos, de quejarnos, que disfrutemos cada momento de nuestra vida, cada cosa que Dios nos permite vivir, cada cosa que Dios nos da. Recuerde que el gozo debe de ser parte de nuestra vida cristiana, que el gozo debe de hacer parte de nuestra vida, de nuestra relación con nuestro Dios, y así este gozo nos permite contemplar la grandeza y las maravillas de Dios. Colosenses dice que nosotros estamos completas en Él. Con Él todo lo tenemos, con Él todo es suficiente, con Él todo nos basta. Así que démosle gracias al Señor en esta preciosa hora por sus grandes misericordias y vamos también a estar orando al Señor por cada una de su petición que ha traído, por sus hogares. Vamos a orar muy especialmente por sus hogares y por este tiempo de pandemia donde algunas personas no tienen las posibilidades económicas para el sustento. Señor, yo estoy muy agradecida contigo por este día, por esta palabra, por cada una de mis hermanas y mis amigas que están conectadas en esta hora y las otras personas que lo vayan a ver. Señor, permite que esta palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra vida, y danos un corazón agradecido, un corazón que te alabe, que te adore, que te bendiga, no importando las circunstancias por las cuales tengamos que pasar.
Te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por cada hogar representado, por la salud de cada una de mis hermanas, por la provisión, Señor, que tú tienes para cada una de ellas y para mí, Señor, en este tiempo de resguardo nuevamente, de confinamiento, Señor. Trae bendición, suple las necesidades, aquellos hermanos que no pueden trabajar, aquellos hermanos y hermanas que viven del diario, Señor, súplele, abre las ventanas de los cielos, déjales ver tu gloria, deja ver los milagros, déjales, Señor, permíteles ver cómo eres un Dios proveedor, un Dios que sabe bendecir cada una de nuestras vidas cuando depositamos nuestra confianza en ti. Bendice, Señor, a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.